Vamos a iniciar con un tema que quiero ahorita empezar porque hace rato mandé un mensaje de WhatsApp a los grupos de la Escuela de la Presencia preguntándoles si la culpa existe. Entonces me gustaría empezar con ese tema porque en un curso de milagros, en primer lugar, en un curso de milagros no se cree en el pecado. El pecado es, podríamos decir, una mentira de la mente condicionada. Y el primo hermano del pecado, ¿quién crees que sea? Pues la culpa, ¿verdad? Entonces vamos hoy a descifrar la Matrix en relación a la culpa, porque hace ratito mandé el mensaje que si crees que la culpa existe, sí o no, y me dijeron algunas personas que sí, me dicen, yo sí creo que existe. Y yo creo que por programa sí existe porque pues desde que vamos a la iglesia nos meten la idea de la culpa y aparte todos hablan de la culpa, ¿no? O sea, si te has dado cuenta, fue tu culpa, ¿verdad? Que todos decimos, ¿no? ¿Eh? Por tu culpa. Entonces es parte de nuestro lenguaje. Entonces definitivamente sí existe, sí existe, no lo podemos negar, sí existe, pero yo le puedo dar realidad si creo en ella. En un curso de milagros dice, las ilusiones se hacen reales solo cuando tú crees en ellas. O sea que si existe el demonio, sí, si existe el diablo, si crees en él. Es como el cuento de, este cuento está bien bonito, es un chavo que está descansando en un árbol y luego dice, ¿cómo me gustaría que de la nada así apareciera un picnic aquí lleno de frutas y comida de todos sabores, un buffet de comida? ¿Cómo me gustaría? Y de repente, ¡pling! Así como por arte de magia aparece todo lo que él había visualizado. ¡Ah! ¡Guau! Dice, ahora lo que le falta a este lugar nada más es un harem de 3 muchachas bien guapas. Y ¡bring! Llegan 3 muchachas así en bikini, así como él las había pensado. ¡Wow! 90, 60 revienta, ¿no? Entonces, ¡wow! Y luego de repente viene un pensamiento, chin, ¿y si viene un tigre y nos come? Entonces, la culpa, sí existe. Si quieres creer en ella. Entonces, en este mundo de las ilusiones, yo puedo hacer real lo falso si creo en ellas. ¿Y cómo creo en ellas? Una creencia. Yo no sabía esto gracias a esa señora que está ahí, Esther Hicks, me dio la definición de creencia. Creencia es un pensamiento repetido muchas veces. Los pensamientos repetitivos son creencias. Si no la repito muchas veces, son pensamientos pasajeros, no pasa nada. Pero cuando yo me repito muchas veces, la culpa existe, ¿qué culpa tengo? Todos los días me repito que, ay, qué culpa, cuando abandoné a mi hijo, y, culpa, mi culpa. Y luego voy a la iglesia y por mi culpa, por mi gran culpa. Y luego voy a confesarme y te dicen que ya tienes mucha culpa. Y luego te juntas con tus amigas de la iglesia y te dicen que tienes más culpa. Entonces tú ya te llenaste de culpa porque estás repitiendo el pensamiento de culpa. Yo no, tú eres la culpable. No le voy a decir a mi mamá que tú fuiste. Yo no tomé eso. Se rompió por tu culpa. Es por cultura en la escuela. No es tan, para mí ya no es tan necesario poner como la iglesia, sino es por cultura. Sí, es una palabra que así aprendimos. Es por cultura, has dado la clave, es una cultura. La cultura de la culpa. ¿Quién quiere el té de limón? Un ratito, gracias. ¿Está bien? No, gracias. ¿Al rato? Bueno, entonces, para los que pusieron en el chat del WhatsApp que dijeron, ¿la culpa sí existe? La respuesta es correcto. Sí existe. Eres un ser poderosísimo tanto para con el amor como para con el miedo. Es como en la Biblia que dice, la fe mueve montañas. Todos hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Bueno, pues lo que les faltó escribir es ponerle, y el miedo también. Y tú bien sabes que el miedo mueve montañas porque cuando has creído en el miedo te enfermas, ¿que no? Cuando crees en el miedo te endeudas más de lo que ya estás. Es por ley de atracción. La ley de la atracción funciona para los dos sentidos, o sea, para positivo y negativo. O sea, si crees en el mal, pues más mal te va. Si crees en el bien, en el amor, te va
¿Te va más bien? Qué bonito se escuchó eso. Viene siendo lo mismo, una emoción sostiene la otra y otra, o sea, no, nunca viene solo. Sí, o sea, una creencia viene aunada con la culpa y con el miedo. Es que creo en esto porque me siento culpable de lo que me quiero y tengo miedo de que vaya a pasar eso, ¿sí? ¿Y qué van a decir de mí? Si yo me voy de pinta al cine o si ando con X personas y van a decir de mí. Sí. Fantástico. Bueno, entonces, ya quedó claro, la culpa sí existe si crees en ella. ¿Eso queda claro, correcto? Bueno, ahora vamos a ver esto importante. La culpa no existe desde un curso de milagros porque es un pensamiento y los pensamientos son falsos. Todos los pensamientos son falsos. Entonces, no le hagamos mucho de complejo. Esto es muy fácil de explicar. La culpa no existe por una sencilla razón. Es un pensamiento del pasado. Y un pensamiento del pasado es ego. Y el ego no existe. El silencio es la voz de Dios. Todo lo demás son malas traducciones. Esta es una mala traducción, la culpa. Y para rematar, yo diría que la culpa no existe porque no hay ningún beneficio no estresante de la culpa. ¿O tú le ves algún beneficio a la culpa? Bueno, si fuera del Vaticano, yo diría, claro que sí, me hace millonario. Puedo controlar a las masas. ¿Verdad? Pero si no trabajo en el Vaticano como papa, obispo, padrecito, pues no tengo beneficios económicos, no, ninguno. Ni de poder tampoco. Bueno, no, en la casa sí. No, me equivoqué. Claro que tengo beneficios de la culpa. Si yo someto a mi hijo con culpa, yo puedo convertirme en un papá que manipula a mi hijo con culpa. ¿Sí me explico? Puedo convertirme en un papá malo diciéndole, te está viendo Dios, ¿eh? Te está viendo Dios, eso es pecado. No te agarres ahí, cochino. Eres culpable, ahora vete a la iglesia y lo controlas, ¿verdad? Con culpa. Bueno, sí hay beneficios, control. Pero todos sabemos la consecuencia del control, ¿no? Miedo, autocastigo y culpa. Es un círculo vicioso. Miedo, autocastigo y culpa. Miedo, autocastigo y culpa. Miedo, autocastigo y culpa. Miedo, autocastigo y culpa. Y ahí voy a seguir estando hasta que yo deje a un lado la culpa. Hay una frase que me dijo un maestro de Gestalt, la culpa es falta de perdón y estoy de acuerdo. Y perdón significa seguir dando, perdonar. En inglés es más fácil de enseñar, forgive, seguir dando. Perdonar, seguir donando. Ahora la pregunta del millón, se la voy a hacer acá para que no me vean nomás la espalda. ¿Qué creen que hay que dar? Si perdón significa seguir dando, levanta tu mano si tú sabes la respuesta. ¿Qué es lo que hay que dar? Levanta tu mano si sabes la respuesta o si tienes forma de ponerlo en el chat, ponlo en el chat o si quieres que te ceda el micrófono, me avisas. Ustedes piénsenle también ahí atrás, ¿qué es lo que hay que dar? Seguir dando, pero ¿dando qué? Amor, correcto. Matías, ya se conectó mi hijo. No se cree. No creo que sea mi hijo. Ahí dice Matías, pero nunca se ha metido. No creo que sea. Si eres mi hijo, me avisas, por favor, Matías. Sí, es correcto. Es lo que hay que dar, amor. Ahora, la segunda pregunta, ahora de ustedes, va de este lado. ¿A quién? ¿A todos? En mi experiencia, pues lo que yo practico es primero a mí y luego a los demás. ¿Por qué? Porque nomás existe una sola relación y es la que tengo conmigo mismo. Todas las demás relaciones son proyecciones de cómo estoy yo conmigo mismo. Entonces, en lugar de estar desperdiciando amor hacia los demás, primero empiezo por mí y luego por añadidura ya se dan las relaciones santas, ¿no?
Pero si no empiezo por mí, pues no puedes dar lo que no tienes, ya te lo has escuchado, ¿no? Esa es una regla básica, es una ley. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si empiezas por dar amor a los demás, pues estás en la codependencia y te metes en problemas. Entonces, en mi experiencia, perdonar es seguir dándome amor a mí mismo y después me doy cuenta de que todo por añadidura se da. De hecho, en la Biblia, o no sé dónde dice, en los mandamientos de la ley de Dios, dice primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo vas a poder amarlo con amor o amarlo bien si no te amas primero a ti mismo? Entonces, por eso mismo creo que eso es muy importante. Y hasta aquí el tema de la culpa, ¿eh? Culpa es falta de perdón porque no te has amado a ti mismo. Cuando te ames a ti mismo, dejarás de tener culpa. Quien se ama no necesita perdonar. Eso es maravilloso. Quien se ama no necesita perdonar. Es que hay dos tipos de perdón, el perdón de Dios y el perdón del ego. El perdón es del ego es el de cuando tú te estás peleando con tu primo y viene tu mamá o tu tía y te dice, a ver, dale la mano, son primos. Así me hacía mi tía cuando yo me peleaba con Luis, mi primo de Musquis. A ver, agárrense la mano. Díganse, perdónense pues. Y le hacía así, ¿perdonas? Sí, ¿me perdonas? Pero lo decías como así, no, eso no es perdón, esto es a fuerzas, ¿no? Eso no es un perdón real. El perdón real, en mi experiencia, es amarse a sí mismo. Eso es. Es comprender. Exactamente, es comprender. Exactamente. Cuando vas a constelar, yo siempre que voy a constelar me pasa algo así como en cascada. Mira, conozco a alguien que no conocía. Por eso me peleo, por eso no perdono, porque no conozco. Entonces, conozco a mi papá. Vamos a pensar en mi papá cuando constelé con mi papá. Cuando estoy constelando, no sabía que mi papá tenía una infancia gacha, ¿no? Entonces, yo lo juzgaba. Eres mal papá. Nomás estaba enfocado en que es mal papá. Pero no me daba permiso de conocerlo. Entonces, lo conozco, es amarlo. Me doy permiso de escucharlo en presencia. ¿Y qué crees? De ese conocerlo, darme permiso de conocer a mi papá, viene un entendimiento. ¡Ay, con razón! Y luego desde el entendimiento sigue la comprensión. Uy, ya me puse sus zapatos y se siente engacho porque es cuando te cae el 20 y dices, ching, tantos años juzgándolo y yo no sabía que mi papá también pasó por un papá todavía peor que el mío, o sea, peor que tú, pues. Mi abuelo era bien gacho, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Y es cuando surge naturalmente el amor. De la comprensión viene el amor. Entonces, esto es parte de librarnos de la culpa. Conocernos a nosotros mismos, entendernos, comprendernos y amarnos. Y cuando lo haces contigo mismo, el proceso de autoconocimiento te ayuda a conocer a los demás, a comprenderlos, a entenderlos y perdonar. Y estamos liberando a los demás a la vez. Entonces, Buda dijo, tu misión es conocerte a ti mismo, en ese orden, ¿eh? Conocerte a ti mismo, conocer al mundo y después, con todo tu amor, entregárselo a todo el universo. Pero en ese orden, conócete a ti mismo, después conoce al mundo y luego ya con todo ese amor, ahora sí que distribúyelo a manos llenas al universo entero. No dice conoce al mundo primero, no, conócete a ti mismo. Eso lo que hizo Buda cuando tantos años se metió en introspección y después ya pudo compartir con sus hermanos sus enseñanzas y todo lo demás. Esta enseñanza es emotiva. Así es. Así es. Amarnos,
a esa comprensión de nosotros mismos, de que somos Dios mismo. Y si somos Dios mismo, bueno, pues lo tenemos todo. Así es. Y desde esa fuerza, desde ese amor, es ya consciente de que soy Dios, pues me dispongo a ver el mundo desde su divinidad también. El objetivo del curso de milagros es que seamos nuevamente los santos y benditos hijos de Dios. Volvamos a ser tal cual Dios nos creó y nos lleva poco a poco a ese objetivo que Gela nos menciona. Reconocer quiénes somos realmente, somos los santos y benditos hijos de Dios. Hay imagen y semejanza de Él que es amor. O sea, Dios es amor, solo amor. Entonces, cuando creemos en la culpa no nos da paz. Se siente gacho. Yo siento aquí en el plexo solar la culpa. A veces aquí en el pecho, a veces en la cabeza, pero generalmente aquí en el plexo solar. Y cuando olvido quién soy, es cuando me duele la panza y empiezo a tener sufrimiento. Entonces, yo no creo ya en nada que me cause sufrimiento. Pues si la voluntad de Dios es que seamos felices, ¿cómo voy a creer en algo que me produce malestar en mi cuerpo o en mis emociones o en lo que sea? A veces no es voluntario porque sigue el condicionamiento y el programa. Y hay disparadores inconscientes. De pronto amaneces con un dolor en X parte y no sabes de dónde viene. ¿Sí? Pero como ya estamos en este conocimiento, ya no busco, ay, ¿por qué me duele la pierna? Esto, me siento a ascender, a meditar y pongo toda mi atención ahí y por ende se elimina el dolor. Porque recuerdo quién soy. Sí. Es estar recordándome, es estar alerta. Es estar alerta constantemente y eso es lo que yo he aprendido desde que estoy aquí. Estar en cada instante, dándome cuenta de cada instante santo. Y también me hace recordar hace mucho tiempo que escuchaba a Gandhi, ¿sí? Que vivir de instante en instante, es él, vivir de instante en instante. Porque sus principios pues también son bellos. Magali decía, les voy a compartir hoy pensamientos de Gandhi porque Gandhi era un curso de milagros, aunque nunca dijo que era un curso de milagros, pero Magali decía, aseguraba que Gandhi era un curso de milagros, pero por supuesto que era un curso de milagros. No necesitas tener la etiqueta de obrador de milagros para decir yo cursé, sino en la forma de hablar, en la forma de vivir, se nota quién cree en el amor y quién no cree en el amor, quién se guía del instante santo y quién se guía del pasado o del futuro. De volada lo notas. Pues Gandhi era no a la indefensión. Ándale. En mi indefensión radica mi seguridad. Es un curso de milagros totalmente, Gandhi. Bueno, el tema de la culpa, ¿queda claro como el agua o hay alguna duda sobre la culpa? ¿Todo claro? Entonces, cuando yo tenga culpa, ¿por qué decidí tomar el tema de la culpa? Déjame, veo para acá, porque... Exactamente. Exacto, eso fue. La razón por la cual quise tomar el tema de la culpa fue porque ayer di una terapia y sentí culpa de cómo manejé la terapia. Y luego hoy en la mañana dije, ¿qué puedo hacer? Pues corregí el error. Es lo único que puedo hacer. Y no es un error, sino una lección. Antes había yo aprendido en una clase de un curso de milagros que no existe la culpa, solo existen errores. Y los errores son corregibles en este instante santo. Pero después me puse a meditar y dije, no es error, es lección. No existe la culpa, solo existen lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Entonces ahora los veo como lecciones. Entonces, ¿qué aprendí? A ser más humilde. Y hoy empecé a ser más humilde conmigo mismo y con los demás. Y mira, cero culpa. Hice mis ejercicios de yoga, de meditación. También empecé a ser muy, pero muy humilde con cada persona con la cual me relacioné el día de hoy, incluyendo mi familia. Muy humilde como Jesús. Lo más parecido a Jesús. Hoy me traté de comportar como Jesús en humildad
y mira, cero culpa. Entonces, por eso quise hablar de la culpa, porque este tema, si a mí, que llevo algún tiempo practicando un curso de milagros, si me sigue detonando, así como dice Gela, son hábitos, son programas de hábitos. Entonces, si de repente se me activa la culpa, imagínate a personas que nunca han trabajado en un curso de milagros o que nunca han hecho meditación. La posibilidad de que se active la culpa es así. Por eso mismo quise manejar este temilla. Bueno, cambio y fuera porque queda menos de un minuto. Cambio y fuera significa se conectan con el mismo link en el WhatsApp. Simplemente dan clic en el mismo link y se vuelven a conectar. ¿Sale? Cambio y fuera.